Hola, hola a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a participar en este momento en que se reúne tanta gente ahí en Tegucigalpa para exigir justicia por el asesinato de Bertita. Y también quiero mandar al mismo tiempo un saludo muy fuerte y solidaridad a tantos compañeros, compañeras que están atravesando actualmente el país, México, para buscar un mejor futuro y también huyendo de tanta pobreza, corrupción y violencia que no es nuevo ni tampoco es de Honduras, es de todos los países de la región y que es un problema que viene desde hace ya mucho tiempo. Y yo creo que es una de las causas que, por cierto, da origen al nacimiento del COPIN en los años 90 para luchar por la dignidad, por sus tierras, para luchar también por los derechos humanos. Y recuerdo cuando conocimos a Berta en 1999 y después en el año 2000 en México tuvimos el encuentro de la Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas, la COMPA. Y a partir del 2000 compartimos muchísimos encuentros con el COPIN y con Berta, luchando por muchas cosas que iban pasando después de los tratados de libre comercio, después de tantas inversiones que iban llegando de las corporaciones a nuestros territorios. Tuvimos la semana por la diversidad biológica y cultural también en México, luego la tuvimos otra vez allá en La Esperanza, en Intibucá. Después tuvimos el encuentro hemisférico contra la militarización, cuando hicimos aquella manifestación frente a Palmerola y rayamos las bardas de ese complejo militar para exigir paz, para exigir alto a la violencia y a la impunidad y a la invasión de nuestras tierras. Después compartimos también en el encuentro hemisférico contra el ALCA, muchos encuentros contra el ALCA. El encuentro mesoamericano contra el Plan Puebla-Panamá, que también se llevó acá en México, luego se llevó en Honduras, luego en Guatemala y en otras muchas partes de la región mesoamericana. También con el COPIN formamos y fortalecimos lo que se llamó en aquel momento el encuentro mesoamericano contra las represas y luego la red latinoamericana contra las represas. Los encuentros por la defensa del agua, después inauguramos y conformamos en Honduras el M4, que es el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, para enfrentar a las grandes corporaciones mineras que están afectando territorios, enfermando pueblos y desplazando y generando mucha violencia y también muertes. Pues todo esto unido a las marchas en Tegucigalpa contra el BID, contra el Banco Centroamericano, integración económica, por la defensa de nuestros derechos, pues han sido muchos momentos en que hemos estado en las oficinas del COPIN, que hemos estado también pues compartiendo muchos momentos en distintas partes de la región, junto con otras organizaciones, buscando justicia y también resistencia y alternativas a este capitalismo depredador. Pues en este contexto es cuando el COPIN me invita a tener una reflexión de cómo poder conseguir y lograr otras formas de energía limpia, sustentable, en medio de una lucha que tenían muy fuerte contra la empresa DESA, contra el proyecto hidroeléctrico de Aguasarca. Yo acepté con mucho gusto la invitación del COPIN y de Berta y por eso fui a Honduras en el 2016. En ese iba a ser un taller que iba a durar 2-3 días y en donde el primer día, el 2 de marzo del 2016, terminando ese primer día de reflexión, de análisis sobre el capitalismo y sobre la situación en que estábamos viviendo en la región, se da entonces esa noche en que yo me encontraba hospedado en casa de Berta cuando entran los sicarios. Irrumpen en la casa, entran por la cocina, automáticamente entran de manera simultánea a mi habitación y otros sicarios, supongo, no sé cuántos, entran a la habitación de Berta y nos disparan para matarnos. A ella le hirieron de muerte. Yo quedé herido. Unos segundos después de que se habían ido, Berta
Me gritó mi nombre y entonces yo acudí a su habitación a auxiliarla, cuando ya estaba falleciendo. No murió el 3, ya la asesinaron el día 2, antes de medianoche. El día 3 a las 2:15 de la madrugada, cuando por fin logran poder rescatarme, empieza entonces toda esta calvario de anomalías y de ilegalidades que comete el Ministerio Público, el gobierno en torno al caso, pensando que iba a ser un asesinato limpio, pensando que pues, solamente iba a haber un asesinato en donde un ladrón pasó y mató a una persona y ya. Pero la sorpresa fue que quedó un testigo vivo. Y tuvieron que cambiar pues la escena, tuvieron que cambiar pues toda su plan, es mi manera de verlo. No tuvieron cuidado en la escena del crimen. Yo hice todo lo que el gobierno, el Ministerio Público me solicitó para ayudar a la investigación y a esclarecer los hechos. El Ministerio Público me pidió mi declaración y no fue inmediata. Se tardaron mucho tiempo en armar todo el entramado, porque hasta el día 3 en la tarde, estando en el Ministerio Público, me piden la declaración. Yo solicité copia de mi declaración y también que me la grabaran y copia de ella. Nunca me la dieron. Después me pidieron volver a hacerle mi declaración ante el juez. Fui, pedí copia, pedí que me la grabaran y tampoco nunca me la dieron. Luego me pidieron que ayudara para las pruebas médicas, cosa que hice. Me hicieron prueba de sangre de todo tipo. Después me pidieron la ropa ensangrentada para pruebas de ADN. Después, con muy mala cadena de custodia, por cierto. Después me pidieron reconocer fotografías con una mala forma de hacerlo en una computadora y me ponían sobre todo fotografías del Copín preguntándome si yo reconocía a alguien para que yo cayera en la trampa y también señalar gente. Me pidieron que hiciera el retrato hablado de quien yo había visto y cuando yo decía cómo era dibujaban a otra persona. Yo no sabía, hasta el día siguiente me enteré porque lo vi en el periódico, estaban dibujando a una persona del Copín que habían apresado unas horas antes. El plan lo tenían bien claro de cómo alterar las pruebas, cómo inventar y falsificar pruebas, testimonios. Pero me pidieron también ya al día siguiente y me dijeron, bueno, muchísimas gracias por ayudarnos, ya se puede ir. Y al día siguiente vinieron muy temprano otra vez para pedirme que reconociera más fotografías, como 4 veces hice lo mismo. Pero también me pidieron que me quedara un día más, de muy buena manera y muy amablemente, para la reconstrucción de los hechos, cosa que yo acepté en medio de la inseguridad que vivía. Me pidieron que hiciera careos con otros 3 testigos, que también hice. En la embajada me pidieron las botas, que ni siquiera sabían cómo hacer el registro de las botas. No tenían experiencia, no tenían ni cómo hacerlo, y eso que la Unión Europea destinó millones de euros para capacitarlos y no tenían ni idea de cómo hacerlo. Me sustrajeron la maleta sin cadena de custodia para ver si me podían implicar o podían también sembrarme algo, supongo. Cuando ya por fin me dicen se puede ir, le vamos a poner un helicóptero para que lo regrese a Tegucigalpa, helicóptero que nunca llegó, y entonces me trasladaron por tierra. Y es entonces cuando al día siguiente, junto con mi embajadora y mi cónsul, a la hora de subir al avión, estaban escondidos los fiscales y los policías y nos rodean y me impiden el paso, diciendo que no me podía ir, que me tenía que regresar otra vez a Tegucigalpa. Sin ninguna muestra de ningún documento, sin ninguna copia, me impiden ir. 45 minutos dura toda esa discusión con policías y fiscales que querían obligarme a ir, a regresar a la esperanza, pero también sin darme ninguna prueba, ningún testimonio, ni mucho menos, ninguna resolución judicial de total ilegalidad. Yo por eso digo que eso es un secuestro.
El gobierno me secuestró, es un secuestro de Estado para mí. Es el Estado el que me impide de manera ilegal salir, como ahora impide a muchos hondureños salir del país que están huyendo de ellos, del mismo gobierno, como ahora impide entrar y cierra las puertas del tribunal. Obviamente tantas anomalías jurídicas que se generaron, me da la sensación que dieron pie para que un día la magistrada sacara en la noche todo el expediente y curiosamente se lo robaron. Después, en la esperanza, la juez le dice a mi abogada: ya no eres abogada porque te suspendo el ejercicio profesional, pues simplemente porque yo digo que no eres abogada, otra ilegalidad más. Inconstitucional. ¿Qué hay que hacer? ¿A quién obedece? Después me dicen 30 días, bueno, y a la abogada no le da ningún documento que conste de la resolución de la juez. Y luego me dicen tiene 30 días prohibido salir del país, tampoco me dan un documento que conste esa resolución de la juez. Así, ilegalidad tras ilegalidad. Y yo prestándome para apoyar en todas las diligencias que ellos querían. En el 2017, 6 meses estuve en trámites para acudir a Honduras al reconocimiento físico de los imputados, procedimiento que pudo durar 1 o 2 días, y que todo mundo me decía que no fuera. Pero yo sentía que era algo que le debía a Bertita y que yo quería apoyar. Si es algo que yo podía hacer, que estaría yo dispuesto. 6 meses haciendo el intento con mis abogados para hacer ese trámite y la Fiscalía General lo bloqueó. A mí me queda claro que este juicio no solamente es ilegal, sino que es una farsa. Un juicio convocado de manera ilegal, un tribunal recusado, un tribunal sin testigos suficientes, sin pruebas suficientes, sin documentos suficientes, sin publicidad, sin víctimas, sin familiares, sin abogados, sin resolver amparos, encerrados con mayor represión y también con más muertos encima. Por ello, yo también presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el gobierno de Honduras por violación a mis derechos humanos mientras estuve ahí 1 mes encerrado, porque obviamente no confié en la justicia de Honduras ni tampoco en la seguridad, después de que tantos defensores y defensoras han sido asesinados, después de que incluso personal y gente que tiene protección o mecanismos de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido asesinados, incluyendo a Berta. Por ello yo me refugié en la embajada mexicana hasta que el gobierno de Honduras decide que yo saliera. Pero yo creo que aunque se esté llevando este juicio de manera ilegal, irresponsable y también a todas luces ilegítimo, me parece que ganamos. Y me parece que ganamos. Y que es lo mejor que pudimos haber hecho por Berta. No justificar ni avalar este juicio ni esta sentencia de la forma en como lo quieren. Yo creo que por ello Berta se ha multiplicado, como se han multiplicado también muchos compañeros y compañeras que se les ha arrebatado la vida por defendernos, por defender nuestros ríos, nuestra salud, por defender nuestro medio ambiente. Yo creo que ganamos porque no le dimos oportunidad al gobierno de que le justificáramos y que le avaláramos tanta ilegalidad y también un juicio totalmente ilegítimo. Y yo creo que la lucha sigue y me parece que Berta se multiplica en cada uno de ustedes, se multiplica en todo el pueblo hondureño, que además me fascinan porque son bien cheques, no sé cómo le dicen ustedes, son muy tenaces, muy luchadores y también con muchísima fuerza para demandar y también para pedir y exigir justicia, exigir sus elementales derechos humanos. Gracias por ese ejemplo, gracias por inspirarnos, gracias a la familia de Bertita, gracias al COPIN también por inspirarnos en esto y que estemos seguros de que hemos ganado, que estamos seguros de que lo mejor que hicimos por Bertita no
no avalar este juicio tan ilegal y tan ilegítimo. Gracias a ustedes por su lucha, gracias a ustedes por su ejemplo y que les vaya muy bien en este encuentro. Hasta luego.